En 1957, un documento de la CIA permanecía clasificado durante 42 años hasta 1999. Titulado National Cultural Development Under Communism, contiene información que cualquier historiador serio deberá considerar alarmante. Un gobierno había ordenado reescribir por completo la historia de una nación, y el analista de la CIA no duda en usar un término preciso: falsificación. La nación cuyo pasado fue manipulado era Tataria. El documento describe cómo desde el siglo XVIII hasta mediados del XX se alteró sistemáticamente la historia de este territorio. Desde decretos de Catalina la Grande en 1775 hasta directivas soviéticas de 1944, las autoridades eliminaron nombres originales de aldeas y ciudades, cambiaron apellidos familiares y destruyeron documentos históricos. El objetivo explícito no era la justicia ni la seguridad, era el olvido completo. Los nombres, lugares y eventos fueron borrados de la memoria colectiva, mientras la historia oficial se reorganizaba para favorecer la narrativa dominante rusa. En la Enciclopedia Británica de 1771, Tártar y Tartaria se describe como un país vasto con subdivisiones políticas capitales y gobiernos independientes. Moscú, Tártar, como el más grande Tarti independiente, con capital en Samarcand, Tartas de Astrachan, Escasia y Dagestán, entre otros. Estas entidades eran reales, no meras etiquetas cartográficas. Sin embargo, los gobiernos sucesivos, desde Catalina hasta el Partido Comunista Soviético, emprendieron campañas para reescribir esta historia, eliminando referencias a agresiones rusas y glorificando la narrativa estatal. El analista de la CIA enfatiza que este patrón de falsificación no fue aislado. Cada región musulmana dentro de la URSS experimentó revisiones históricas similares, literatura prohibida, epopeyas populares reinterpretadas y héroes nacionales rebautizados o desacreditados. La historia veraz fue retirada y destruida, y cualquier documentación que preservara hechos reales fue eliminada, archivada en secreto o destruida físicamente. El control sobre la información se convirtió en herramienta de poder, asegurando que generaciones posteriores solo conocieran la versión oficial de la historia. El caso de Pugachev en 1774 a 1775 ejemplifica esta estrategia. Tras liderar una rebelión masiva que abarcó el mismo territorio descrito por británica Catalina la Grande, no solo ejecutó al rebelde, sino que renombró ríos, aldeas y ciudades, eliminando todos los vestigios de su existencia y de sus seguidores. La acción fue explícita, oblivión completo, dejando que los mapas, nombres y memoria colectiva fueran reescritos a favor del poder imperial. Este primer capítulo prepara al espectador para comprender la magnitud de la manipulación histórica. No se trata solo de documentos o mapas antiguos, se trata de la capacidad de los gobiernos para borrar y reescribir culturas enteras. La audiencia es invitada a imaginar territorios vastos, ciudades renombradas, aldeas destruidas y generaciones obligadas a olvidar sus raíces, mientras los archivos permanecían ocultos durante décadas. Tras la ejecución de Pugachev y la represión de la rebelión de 1774 a 1775, las autoridades rusas comenzaron un proceso sistemático de reestructuración territorial y cultural en Tartaria. Montañas y ciudades fueron renombrados, aldeas enteras desaparecieron, y mapas oficiales fueron alterados para eliminar cualquier rastro de independencia o autonomía. La transformación no se limitó a la geografía, también afectó las estructuras sociales, los registros de linajes familiares y los documentos históricos locales. Los historiadores modernos, al revisar cérnicas, cartas y registros dispersos, descubren que la eliminación de nombres originales se realizaba con precisión meticulosa. No eran cambios espontáneos. Cada modificación buscaba reforzar la narrativa imperial, borrando la evidencia de resistencia cultural local y administración independiente. Las ciudades que en mapas antiguos aparecen como Tartu Samarcand o Escasia fueron renombradas o absorbidas en provincias rusas, convirtiéndose en meros puntos geográficos dentro de un sistema centralizado.
La literatura y la tradición oral tampoco escaparon al control. Canciones, epopeyas y relatos de héroes locales fueron reinterpretados o prohibidos. La historia de líderes como Pugachev fue desacreditada mientras se glorificaban figuras leales al poder imperial. Familias enteras que mantenían registros de genealogía o tradiciones culturales fueron obligadas a adaptar sus nombres y documentos a la narrativa oficial. Lo que antes era memoria colectiva de un territorio soberano, pasó a ser memoria colectiva de un territorio ocupado. Colectiva de un territorio soberano pasó a ser un recuerdo fragmentado y oculto. En la práctica, la reorganización territorial también sirvió a fines estratégicos y militares. Al borrar la identidad local, se facilitaba la integración de las poblaciones conquistadas, reduciendo la resistencia potencial y consolidando el control sobre recursos y rutas comerciales. La población se convirtió en sujetos de un Estado centralizado, y la cultura local se subordinó al relato dominante. La memoria histórica, tanto escrita como oral, quedó relegada a escondites secretos, o preservada únicamente en comunidades aisladas. El documento de la CIA enfatiza que estas estrategias no fueron excepcionales, sino parte de un patrón más amplio de manipulación histórica dentro del Imperio ruso y posteriormente la Unión Soviética. Cada cambio geográfico, cada renombramiento y cada supresión cultural reforzaba la narrativa de un territorio homogéneo, bajo control absoluto. La desaparición de Tartaria del registro oficial es un ejemplo extremo de cómo la política y la historiografía pueden fusionarse para crear un pasado artificial. Este capítulo prepara al espectador para PHN, 3 evidencias arqueológicas y cartográficas, donde se explorará cómo mapas antiguos, crónicas olvidadas y vestigios arquitectónicos aún revelan la existencia real de Tartaria y contradicen la narrativa oficial. La audiencia empieza a comprender que los documentos clasificados y la historia manipulada no representan la verdad completa, y que la memoria cultural persiste incluso cuando los registros son destruidos o falsificados. A pesar de los esfuerzos sistémicos por borrar la historia de Tartaria, evidencias tangibles permanecen revelando la existencia real de este territorio. Mapas europeos de los siglos XVII y XVIII muestran ciudades, ríos y divisiones administrativas que ya no aparecen en documentos rusos posteriores. Estos mapas, conservados en bibliotecas y colecciones privadas, son testimonio de la independencia y organización de Tartaria antes de la intervención imperial. Arqueólogos modernos han identificado restos de fortalezas, murallas y estructuras urbanas alineadas con las referencias cartográficas antiguas. Algunas de estas construcciones presentan técnicas arquitectónicas avanzadas con planificación urbana y edificaciones de gran escala que desafan la narrativa de un territorio primitivo. Cada hallazgo contradice la versión oficial que retrata Tartaria como un espacio vacío o marginal. Crónicas de viajeros occidentales, comerciantes y misioneros complementan la evidencia física. Sus relatos describen ciudades fortificadas, comercio activo, costumbres locales y sistemas administrativos propios. Estos documentos destacan que Tartaria no solo existía geográficamente, sino que tenía instituciones políticas, económicas y culturales complejas, eliminadas posteriormente de la historia oficial. La comparación de mapas antiguos con documentos soviéticos demuestra la magnitud de la falsificación: ríos desviados, nombres eliminados, ciudades renombradas y aldeas borradas de registros. Esta práctica no era casual, sino parte de un esfuerzo deliberado de control histórico dirigido a centralizar el poder y eliminar cualquier memoria de independencia o resistencia. La manipulación cartográfica se convirtió en herramienta política. Las expediciones arqueológicas también han encontrado inscripciones, monedas y artefactos que llevan nombres originales de Tartaria, confirmando la autenticidad de los mapas y crónicas preexistentes. Estas evidencias desafían la narrativa oficial, mostrando que la cultura, la economía y la organización política de Tartaria eran mucho más sofisticadas de lo que los documentos posteriores querían hacer creer. Este capítulo invita al espectador a visualizar un territorio previamente borrado de la historia, ciudades vibrantes, comercio dinámico y tradiciones culturales plenamente desarrolladas.
La audiencia comprende que la historia oficial puede ser manipulada, pero la evidencia física y oral persiste ofreciendo una ventana a la realidad olvidada de Tartaria. Finalmente, se prepara el terreno para PHN. 4 historias de familias y tradiciones preservadas donde se explorar cómo las comunidades locales mantuvieron su memoria a pesar de la represión, transmitiendo nombres, costumbres y relatos a través de generaciones. La audiencia comienza a apreciar que la resistencia cultural y la preservación de la memoria son formas de contrarrestar la falsificación histórica. A pesar de la manipulación sistemática de la historia de Tartaria, muchas familias locales lograron preservar sus tradiciones y memorias culturales a lo largo de generaciones. En aldeas aisladas, los nombres originales de ciudades, ríos y pueblos se transmitieron oralmente mientras los documentos escritos eran cuidadosamente escondidos o mantenidos en colecciones privadas. Estas familias se convirtieron en guardianes de la memoria histórica que los gobiernos intentaban borrar. Canciones, poemas y relatos sobre héroes locales se mantuvieron vivos, transmitidos de padres a hijos. Historias sobre líderes rebeldes como Pugachev y sus seguidores se contaban con un cuidado especial, asegurando que los acontecimientos del pasado no se perdieran. Las tradiciones familiares incluían prácticas culturales, técnicas de construcción y rituales agrícolas, preservando la identidad de Tartaria en secreto. Los documentos antiguos, como registros de propiedad, actas de matrimonio y censos locales, fueron protegidos por familias y monasterios. Aunque muchos fueron destruidos, algunos sobrevivieron en archivos privados fuera del alcance de las autoridades. Estos registros permitieron que las generaciones futuras pudieran reconstruir genealogías y comprender la estructura social y económica original de Tartaria. Los relatos orales no solo preservaban información, sino que también mantenían el espíritu de resistencia cultural. Los niños aprendan sobre la importancia de recordar los nombres originales, los elmites de las aldeas y la historia de sus antepasados. Cada relato se convirtió en un acto de preservación, asegurando que el conocimiento de Tartaria permaneciera vivo incluso bajo la presión de siglos de censura y falsificación histórica. La preservación de la memoria también se manifestó en artefactos y objetos cotidianos. Herramientas, muebles y edificaciones construidas según técnicas locales eran símbolos tangibles de una cultura que sobrevivía. Cada pieza representaba la continuidad de conocimientos y habilidades transmitidos de generación en generación, desafiando la narrativa oficial que pretendía borrar su existencia. Este capítulo invita al espectador a imaginar familias transmitiendo historias en hogares modestos, aldeas donde la tradición perdura y comunidades que, a pesar de la presión política, mantienen vivas sus raíces culturales. La audiencia comprende que la memoria colectiva no depende únicamente de documentos oficiales, sino de la transmisión activa de conocimientos y valores dentro de la comunidad. Finalmente, se prepara el terreno para PHN 5. La narrativa oficial y la propaganda histórica, donde se analizará cómo los gobiernos manipularon la historia de Tartaria para consolidar el poder, contrastando la memoria preservada por las familias con la narrativa oficial y mostrando la lucha entre verdad histórica y propaganda. Mientras algunas familias preservaban la memoria de Tartaria, los gobiernos imperiales y más tarde soviéticos desplegaron un sistema de propaganda masiva para reescribir la historia y consolidar su control. Documentos oficiales, mapas, libros de historia y enciclopedias fueron alterados o creados con información manipulada. La intención era clara: borrar la existencia de Tartaria y presentar un relato uniforme de un territorio bajo control ruso. Los cartógrafos del siglo XIX recibieron instrucciones precisas: eliminar nombres locales, renombrar ciudades y ajustar fronteras. Mapas antiguos mostraban divisiones administrativas independientes, pero los mapas posteriores reflejaban una uniformidad que ocultaba la verdadera diversidad política y cultural de Tartaria. Cada cambio geográfico servía a un propósito político, reforzando la narrativa oficial y su legitimidad ante la población. Los historiadores y académicos fueron incentivados o coaccionados para escribir relatos que encajaran en la versión estatal.
Documentos, crónicas y libros que contradecían la narrativa fueron prohibidos o destruidos. La educación formal transmitía a las nuevas generaciones una versión de la historia cuidadosamente filtrada, eliminando cualquier recuerdo de autonomía o resistencia regional. La propaganda también se extendió al arte, la literatura y la cultura popular. Pinturas, grabados y obras teatrales representaban escenas que reforzaban la narrativa oficial, glorificando alderes leales y demonizando a los rebeldes. Las leyendas y tradiciones locales fueron reinterpretadas mientras las voces de la población original eran silenciadas. Este proceso mostró cómo la historia puede convertirse en una herramienta de control social y político. A pesar de la sistemática falsificación, evidencias arqueológicas, mapas antiguos y registros privados contradecían el relato oficial. Familias que preservaron la memoria junto con descubrimientos modernos muestran que Tartaria era un territorio diverso, organizado y con una rica cultura propia. La audiencia comprende que la propaganda histórica puede enmascarar la realidad, pero la verdad persiste a través de pruebas tangibles y testimonios independientes. Este capítulo invita al espectador a reflexionar sobre la distorsión de la historia y la importancia de la memoria crítica. Contrastar la narrativa oficial con evidencias independientes permite reconstruir un pasado más fiel a la realidad. La historia no es solo un relato de hechos, sino un campo de batalla donde el poder intenta controlar la percepción de generaciones enteras. Finalmente se prepara el terreno para PHN6. Reflexión final y relevancia contemporánea, donde se sintetizarán los efectos de la falsificación histórica de Tartaria, la resistencia cultural de las familias y las lecciones que este proceso ofrece a la sociedad moderna. La audiencia queda lista para comprender cómo la memoria, la evidencia y la investigación pueden desafiar la propaganda y preservar la verdad histórica. Al concluir la exploración de la falsificación histórica de Tartaria, se hace evidente que la manipulación deliberada de la historia tiene efectos duraderos en la identidad, la memoria y la cultura de las sociedades. Generaciones enteras crecieron con una versión oficial que ocultaba la realidad, alterando la percepción de territorios, comunidades y eventos históricos clave. A pesar de la propaganda, la resistencia cultural de las familias locales demuestra que la memoria viva es resiliente. A través de relatos orales, canciones, tradiciones y registros protegidos, la población logró preservar fragmentos de la historia original. Estas narraciones muestran que incluso frente a la censura y la eliminación sistemática de documentos, la verdad puede persistir y ser recuperada. El contraste entre la narrativa oficial y la memoria preservada por la población resalta la importancia del pensamiento crítico y la investigación independiente. Mapas antiguos, documentos privados y vestigios arqueológicos ofrecen evidencia que desafía la versión dominante, mostrando que Tartaria no era un vacío geográfico o cultural, sino un territorio con organización política, económica y social propia. La audiencia comprende que la historia oficial puede estar manipulada y que la verdad requiere diligencia, comparación y análisis crítico. Este capítulo invita a reflexionar sobre la relevancia contemporánea de estos hechos, en un mundo donde la información puede ser controlada, alterada o difundida selectivamente. La capacidad de preservar memoria, cuestionar fuentes y verificar evidencias es esencial. La experiencia de Tartaria sirve como recordatorio de que la verdad histórica no siempre está asegurada, y que la vigilancia cultural y académica es necesaria para proteger la memoria colectiva. La lección final enfatiza que la historia no es estética. Es un proceso vivo que depende de quienes registran, preservan y transmiten conocimientos. La memoria colectiva y la evidencia tangible son herramientas vitales para contrarrestar la manipulación, asegurando que generaciones futuras tengan acceso a una comprensión completa de su pasado. El narrador concluye con un mensaje poderoso: cada documento oculto, cada relato familiar preservado y cada vestigio arqueológico son fragmentos de un mundo que resiste ser olvidado. Aunque los gobiernos intenten controlar la narrativa, la verdad persiste en la memoria, en la evidencia y en la cultura viva. La audiencia es motivada a explorar, investigar y valorar la historia auténtica, cuestionando relatos oficiales
y buscando comprensión profunda de la realidad pasada. Finalmente se invita al espectador a reflexionar sobre la importancia de preservar la memoria y la evidencia histórica, reconocer los esfuerzos de quienes mantuvieron la verdad y aprender de los patrones de manipulación que todavía pueden repetirse hoy. La historia de Tartaria demuestra que la resiliencia cultural y el pensamiento crítico son esenciales para la libertad intelectual y la preservación de la identidad colectiva. Suscríbete al canal para descubrir más secretos históricos, memorias olvidadas y lecciones del pasado que aún pueden inspirar a las generaciones modernas.